A continuación, hacemos la siguiente invitación para continuar en esta jornada, que será la última antes del almuerzo. Yo quiero invitar a continuación a María Elvira Restrepo, la vicepresidenta de Producto de Credibanco, a Juan Carlos Amezcua, es el director de Digital Products Solutions and Innovation, Visa, y a Mario Fernández, es el CEO de GoSocket. Será será el trabajo que vamos a tener, la jornada de trabajo que vamos a tener a continuación. En nuestro panel, la revolución en las transacciones, una desafiante realidad. Va a actuar como moderadora, me encanta presentarla a mi compañera de presentación de noticias en RCN, a Maritza Aristizábal, quien va a moderar y va a liderar este panel de trabajo con ustedes. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Buenas tardes ya, ¿no? Nos cogió un poquito la tarde, ¿no? Bueno, para iniciar este panel, la revolución de las transacciones es una desafiante realidad. Nos hemos planteado ya en una pequeña reunión que tuvimos antes unas preguntas que quisiéramos hacerles a ustedes. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, ya utilizan o les ha llegado o emiten facturas electrónicas? Hola. Podríamos decir que menos del 10% de las personas que están acá. ¿Quiénes todavía son de esas personas o quiénes son de esas personas que ya no utilizan casi los bancos, que hacen las transacciones completamente en internet, en línea, a través de sus celulares? Bien, aquí estamos mucho mejor. ¿Y quiénes de ustedes saben qué es el blockchain y cómo funciona? Bueno, muy bien. En todo esto habrán notado que yo soy de las personas que no levanta la mano porque no utilizo ni emito facturas electrónicas, porque no sé o no sabía, por lo menos hasta hace algunas horas, qué es el blockchain, y porque todavía sigo siendo de un poco de esas usuarias que podrían decirse retrógradas, que siguen creyendo en que uno tiene que ir al banco para que efectivamente haya una transacción electrónica. Y es que definitivamente este tipo de temas nos plantean desafíos, pero sobre todo desafíos mentales. Hay que cambiarle la mentalidad a la gente, hay que hacerle creer a la gente que efectivamente una factura electrónica es mucho mejor que facturar físicamente. ¿Y por qué? Y de eso, vamos a empezar por ahí, vamos a echar mano de Mario, que es de GoSocket, que efectivamente y justamente ya están trabajando de la mano de la DIAN para todo el tema de facturación electrónica. ¿Por qué es mejor la facturación electrónica? ¿Cómo cambiarle ese chip a la gente para que efectivamente entren en esta nueva tecnología? Y más allá, ¿cómo hacer para que, digamos, grandes empresarios o grandes industrias pueden hacerlo? Pero ¿cómo llegarle a un pequeño tendero que muchos de ellos seguramente ni siquiera accedieron al bachillerato para que ellos tengan un computador y hagan una factura electrónica para que la puedan manejar? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero decirles que nuestra empresa GoSocket se dedica a la facturación electrónica desde 2003. No sé si saben los presentes acá que Colombia es el 10º país de América Latina en implementar la facturación electrónica, pero que en los últimos 15 años, comenzando por Chile, donde está nuestra casa matriz, se empezó a implementar este tipo de facturación electrónica, vamos a decir así, con la particularidad de estar en línea con la autoridad tributaria, entiéndase DIAN, en el caso de Colombia. Yo creo que las manos que se levantaron cuando tú hiciste la pregunta sobre la facturación electrónica, yo creo que no se entendió bien la pregunta. Porque cuando uno pregunta quién está haciendo facturación electrónica, normalmente levanta la mano quien está emitiendo facturas electrónicas. Pero la verdad es que tú preguntaste también quién está recibiendo facturas electrónicas. Yo los quiero invitar de nuevo. Realmente, levanta la mano, quienes ya están recibiendo facturas electrónicas. Todo el mundo va a recibir factura electrónica dentro de muy poco. ¿Por qué? Porque comenzó la obligatoriedad de la facturación electrónica a partir del 1 de septiembre en Colombia, iniciando por los grandes facturadores del país, y esos facturadores son proveedores probablemente de todas las empresas que están acá. Pero Mario, ¿cuáles son las ventajas?
¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo decirle a un señor, sí, mire, es mejor facturar una factura electrónica que una factura física? Sí, pero por eso, es muy difícil responderte cuáles son las ventajas de la emisión, cuando entiendo que la mayoría de los que están acá son representantes de comercios que probablemente no van a emitir facturación electrónica por ahora, ¿sí? Pero sí reciben. Entonces te quiero devolver un poco, ¿no? La facturación electrónica es buena tanto en la emisión como en la recepción. Por ejemplo, un comercio, y por eso estamos nosotros acá, porque tenemos una alianza con Fenalco, toda esa experiencia que traemos, te voy a responder la pregunta, pero tengo que hacer un preámbulo inevitable. Toda esa experiencia que traemos de trabajar en 12 países de América Latina donde hay factura electrónica, la estamos poniendo a disposición de los asociados de esta federación tan importante de Colombia, y ustedes van a poder entrar a través de la plataforma mañana, hoy en la tarde, ahora saliendo de aquí, a una plataforma gratuita para empezar a recibir, para comenzar, las facturas electrónicas que sus proveedores, todos los que levantaron la mano ahora correctamente, ya les están emitiendo gratuitamente. Y esa recepción de facturas electrónicas, que va a ir aumentando muy rápidamente porque hay muchos proveedores que están entrando a la emisión de factura electrónica, les va a significar a pequeños negocios como los que están acá, y también grandes, por supuesto, a existir digitalmente, incluso para las entidades financieras. Entonces, si tú me preguntas cuáles son los beneficios, hay muchos, pero al final del túnel lo que va a pasar es que ustedes van a existir digitalmente para las entidades financieras, y ustedes van a ser, muchos de los que no están bancarizados o no son sujetos de crédito, lo van a empezar a hacer basado en información digital que va a existir, ni siquiera de sus ventas, de sus compras. No sé si eso te responde. Hay muchos más beneficios, ¿no? Pero eso es un beneficio obvio que van a empezar a recibir a partir de ahora. Ahorita más adelante tocamos el tema del factoring, que era algo de lo que estábamos hablando, que me parece que también es muy interesante. Pero mientras tanto le quiero preguntar a Juan, en medio de todos estos nuevos desafíos que se nos presentan, está todo el tema de los pagos electrónicos, del menos efectivo y más tarjeta plástica. ¿Cuáles son los beneficios de eso y cuáles son los desafíos que se presentan de cara a estas nuevas realidades? Y nuevamente, digamos, lo hago también porque soy una consumidora normal, una persona del común. ¿Cómo hacer para integrar a esto, que es una nueva tecnología, a personas que tienen su pequeña tienda y que no venden el frasco de aceite, sino que dividen ese frasco de aceite en 10 bolsitas de aceite? ¿Cómo hacer para integrar a esas personas? Sin duda. Gracias. Yo creo que obviamente esto es una ecuación de muchas variables. O sea, no hay una sola respuesta única para hacer todo esto, pero es un trabajo que estamos haciendo, yo diría, apalancándonos de las nuevas tecnologías, aprovechando esta nueva ideología, esta nueva forma de trabajo colaborativa, donde una empresa como Visa, que es una empresa de tecnología que está atrás, digamos, de los clientes nuestros, que son los bancos, los comercios, los gobiernos, estamos facilitando, estamos trayendo esas nuevas tecnologías que no existían realmente hace 3 años. A lo mejor una conversación de este estilo iba a ser muy complicada porque realmente han ido abaratándose los costos de la tecnología, la información y la inteligencia de negocio que hoy en día tenemos como para precisamente llegar a estos nuevos segmentos es prácticamente nueva, ¿no? Entonces, habíamos estado a un segmento, digamos, alto de la pirámide, atacando y mejorando lo que sería la aceptación de los medios de pago, y ahí obviamente tenemos una excelente, diría yo, penetración, una excelente aceptación, pero efectivamente hay un desafío para llegar a los siguientes niveles, pero también está la parte del consumidor, la demanda, porque si no hay una persona que tenga una tarjeta, que no tenga un medio de pago, que no esté bancarizado, pues se vuelve el tradicional efecto perverso en donde no sucede. Y todos aquí somos, al final de cuentas, empresarios, pero también somos consumidores, y en ese sentido, el hecho de que todos puedan tener acceso a un medio de pago electrónico es lo que genera ese efecto positivo que nos va a permitir ir llegando a esos nuevos negocios. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con las herramientas que hoy en día tenemos, no con las tecnologías que hoy en día conocemos, no con la terminal que hoy en día está en los comercios que tradicionalmente aceptan tarjeta, sino lo vamos a hacer precisamente capitalizando a partir de nuevas tecnologías, a partir de entender al consumidor local, trabajar y desarrollar esos productos en conjunto. Entonces tenemos una filosofía
de trabajo en un esquema de poner al cliente al frente. ¿Qué es lo que quiere? Una transacción rápida, segura, que es lo que le ofrece el efectivo. A todos sabemos que el billete y la moneda al final es muy rápido, muy eficiente. ¿Cómo vamos a hacer que no le genere mayor fricción, más tiempo y mayores preocupaciones a ese pequeño negocio el poder adoptar un medio de pago? María Elvira, ¿cuáles son esos incentivos que tiene que plantearse o se tiene que plantear desde el mismo Estado para hacer justamente esa transición? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema del monotributo? Bueno, pues realmente sí estamos como empezando en ese tema, o sea, la penetración de los medios de pago electrónicos en Colombia es más del 15%, cuando tenemos países pues como Brasil con el 30%. Entonces estamos muy lejos, tenemos todavía mucho por hacer. El gobierno planteó, digamos, un tema legal de poner el monotributo y digamos que de cierta forma tuvo una intención muy buena porque esa es como la forma de hacer las cosas como lo han hecho otros países. Realmente otros países lo que han hecho es cambiar la penetración de medios de pago electrónico con ayudas, con la parte de impuestos, un poco poniendo incentivos a los pagos electrónicos. Entonces, de cierta forma, digamos, como se debe hacer las cosas es promover todos los comercios, porque tenemos que promover la formalización, porque si no hay formalización, pues no hay dónde recibir los pagos. Entonces, esa es una de las puntas que hay que promover. Para eso el gobierno debe crear incentivos en donde la gente se pueda formalizar. El monotributo es un incentivo para fomentar la formalización, porque sabemos que la formalización cuesta, entre comillas. Si realmente le hiciéramos el cálculo al efectivo, no creo que cueste tanto, pero ese cálculo no es tan fácil de hacer. Entonces, digamos que la percepción del comercio es que formalizarse cuesta porque tengo que pagar muchos más impuestos, y es cierto, tienen que pagar, hicimos cálculos que hemos hecho y un régimen común podría sacrificar más o menos un 40% de su margen al formalizarse. ¿Y el monotributo qué hace? De cierta forma alivia estos costos para el comercio, pero lo malo en esa parte de la formalización es que no es suficiente todavía. O sea, necesitamos más incentivos. Y no solamente con incentivar una punta, que es el comercio, lo logramos. Hay que incentivar la otra punta también, que es el consumidor final. Entonces, a ese consumidor final también hay que devolverle, puede ser en IVA o en algún incentivo, para que cada vez que pague con un medio de pago electrónico se le devuelva algún incentivo y así él quiera pagar más. En Corea sacaron un incentivo más o menos de devolución del 20% del IVA para la gente que hiciera pagos electrónicos, y eso cambió toda la tendencia de los pagos electrónicos. Entonces, el monotributo, digamos que fue una buena intención, pero todavía nos falta mucho más. Siento que cuando vemos toda la parte tributaria, cuando un negocio se formaliza, por ejemplo, la parte de los salarios puede tener un incidente mucho mayor que la misma parte financiera y otra parte tributaria. Entonces, si no atacamos el problema completo, pues no vamos a llegar a que los comercios se formalicen. Con esta experiencia del monotributo, que podríamos decir hasta el momento que es un balance deficiente, ¿cómo podría entrar entonces la factura electrónica? No tiene un camino allanado. A ver, la facturación electrónica evidentemente tiene un objetivo de parte de la DIAN, que es controlar mejor la tributación de todo el mundo, ¿no? Principalmente de las empresas, ¿no? Eso no lo podemos esconder, eso es una realidad. Pero que te dejé así un poco la pregunta sin responder, ¿no? De algunos beneficios tangibles. Hablaba Diego Molano hace un rato de que no hay que subir los impuestos, lo que hay que hacer es que la mayoría pague lo que tiene que pagar, ¿no? Combatir la evasión. Exactamente, entonces, pero de una manera justa, y que se vea, que se revierta después ese beneficio, que la gente sienta que se revierte ese beneficio de esa recaudación en beneficios sociales. No sé cuántos de los que están acá habrán ido a Chile. Yo no soy chileno, pero vivo en Chile hace 20 años. Y el éxito de Chile es que es un país ordenado, con bajos niveles de evasión tributaria. Todo el mundo paga impuestos, todo el mundo, hasta la señora que nos limpia la casa, si es que en algún momento llega a ganar una cantidad por encima, pero está registrada en el sistema impositivo. Y el Estado es muy inteligente también en ese control y también en revertir ese valor hacia la sociedad. Entonces, eso también es un beneficio. Te estoy hablando de cosas que a lo mejor mucha gente no ve y se siente atacada, ¿no? Porque tú decías, ¿no? Allanar el camino a la factura electrónica, se siente atacada porque ahora la DIAN lo quiere controlar todo. La verdad que ni se resistan porque va a pasar igual, ¿no? Aprovechen los beneficios que eso tiene, y también hay que pensar un poco, como hablaba Juan, de
de esa responsabilidad, ¿no? Nosotros somos responsables de tener un país mejor y para eso tenemos que hacer las cosas bien. No vamos a tener que pagar más impuestos, vamos a tener que pagar los impuestos que se nos piden. Y de ahí se derivan una serie de beneficios que la verdad que son súper tangibles. Cuando tengan que facturar ustedes electrónicamente, que los obligue, digamos, la reglamentación, van a encontrar también que evitar el uso de papel en la facturación y de tener que estar haciendo una serie de trámites con la DIAN, en este caso, manuales, y poder empezar a hacer todo eso electrónicamente con soluciones gratuitas. La DIAN va a liberar una solución gratuita, que por cierto se la vendió nuestra empresa, muy pronto la va a liberar para que cualquier pequeño facturador pueda facturar electrónicamente vía web sin tener ¿Y cómo que… hacen? Es decir, hablemos de un señor que está en un municipio o en un pueblo que no tiene computador ni siquiera y que no tiene un teléfono inteligente. ¿Cómo hace para generar esa factura electrónica o para recibir esa factura electrónica? Tiene que conectarse a la web. Si no tiene web y no tiene forma de tenerla, seguramente estará excluido del proceso, como lo hizo Chile. Chile fue, también en Chile hay zonas rurales de muy bajo acceso a Internet, pocas, pero hay. Y el sector rural quedó para el final en la obligatoriedad de la facturación electrónica, que ya es obligatoria. Nosotros creemos que en un plazo de unos 3 años, a partir de ahora, 100% de las empresas colombianas más o menos ya estarán emitiendo facturas electrónicas y el 100% de las facturas del país será electrónico, ¿no? Obviamente eso requiere de una preparación de la DIAN porque tienen que recibir todas esas facturas, validarlas, etcétera, pero bueno, se ha ido preparando bien. Una persona tiene que tener internet, tiene que tener una identificación, lo hablábamos hace un rato, una identificación digital, que es un certificado digital, que es algo Es sencillo. una cédula, pero que está por allá en un servidor. Exactamente. La cédula de cada persona premontada en un servidor. Un archivito Me explicaban para electrónico dummies. que garantiza, claro, a través de una autoridad certificadora, que garantiza que usted es usted, ¿no? Y que es eventualmente representante de una empresa, etcétera, por pequeña que esa sea. Y con esos insumos y una solución gratuita que va a entregar la DIAN, les voy a contar así números de Chile. El 91% de las empresas de Chile que facturan electrónicamente, de todas, del 100%, el 91%, lo hace a través de la solución gratuita que entrega la DIAN de Chile, ¿sí? Que es una solución web. Así que con eso te quiero decir un poco lo que va a pasar, ¿no? La solución que va a entregar la DIAN gratuitamente seguramente se va a convertir en la solución más masiva para microempresas y pequeñas empresas. Y vamos a llegar al punto en el que la declaración de renta la va a hacer automáticamente la DIAN. Absolutamente. Eso ocurre en Chile hace más de un año y medio aproximadamente, que la entidad tributaria chilena, el Servicio de Impuestos Internos, como ya tenía todas las facturas electrónicamente, porque todo el mundo ya factura electrónicamente, te arma la declaración mensual de pago de IVA y tú lo único que tienes que hacer es aceptarla. La verdad que no la puedes ni rechazar porque la información que está, bueno, podrías hacerlo, podrías objetarla, pero la verdad que la información que ellos tienen es la información real, que no se puede adulterar, que está firmada digitalmente, etcétera, y te facilita eso también, ¿no? Bueno, quiero decirles a los otros participantes que si quieren intervenir en algún momento, adelante. Juan, todo este tipo de cosas y estos desafíos tecnológicos nos ponen frente a otra cosa que para muchos sería un problema y es la transformación de esa fuerza laboral. Hay algunas profesiones que básicamente van a ser innecesarias en el futuro. Las oficinas físicas de los bancos ya no las vamos a ver, vamos a tener una oficina virtual que la vamos a poder incluso operar nosotros desde nuestros propios celulares. Es decir, ¿hacia dónde debe apostar la profesionalización de la humanidad y del mundo con base en todo esto? Porque es que hoy estamos hablando, digamos, de bancos, pero más adelante todo se va a mover a través de oficinas virtuales y a través de la virtualidad. Sí, bueno, lo comentaba Diego, yo creo que ahí el ejemplo era muy claro y más bien me gustaría hacer una particularidad, sobre todo en lo que es la parte de los medios de pago, lo que son las sucursales tradicionales, las agencias que conocemos tradicionalmente, en donde más que de alguna manera estar empujando un producto en particular, lo que vamos a tener es una asesoría. Lo veíamos en las diapositivas de Diego de cómo esa asesoría, ¿no? No solo realmente tener el producto ahí esperando, sino que tiene que esa persona transformar su trabajo en dar una asesoría de qué es lo que necesita dependiendo del ciclo de vida del cliente. Entonces,
esto se vuelve como una boutique de productos y servicios donde el asesor tiene que entender claramente que si alguien no está esperando un bebé o no acaba de tener un bebé, no le interesa hablar ni tener ese tipo de información. Y si es un joven que apenas está incorporándose a la fuerza laboral, le interesan otro tipo de desafíos, le interesa otro tipo de productos, servicios, su primera tarjeta de crédito, su primer instrumento de medios de pago. Le interesa que sea un producto que esté acorde a su estilo de vida. Si quiere comprar por internet y su tarjeta de débito no le permite hacer compras por internet, entonces es un producto que no atiende a una necesidad básica, ¿no? Hacer simplemente el comercio electrónico. Y si esas ventas no arrancan electrónicamente como dinero, como tal electrónico, pues obviamente no se puede hacer todo el ciclo y se fomenta la actividad del efectivo. Entonces, en ese sentido yo creo que se va transformando la manera de resolver una aclaración de un cliente que tuvo un problema con su tarjeta y que sea un proceso más automatizado, que no tengamos que esperar 20 días para que eso suceda. Y no solo esperar que suceda, sino ser proactivos. Hoy en día, una red de pagos como la de Visa, que procesa más de 65,000 transacciones por segundo, tiene una inteligencia muy poderosa de poder predecir si esa transacción es fraudulenta o no, porque no puede ser posible que nuestra tarjeta hace 5 minutos haya hecho una compra en un café Juan Valdés en la esquina y que en cuestión de media hora esté haciendo una transacción en Rusia en un casino. Entonces, esa transacción automáticamente es identificable y es totalmente, hoy en día la tecnología está disponible para bloquear esa transacción. Entonces, tenemos que ser más proactivos más que reactivos. Y para ello, para que entren todas estas nuevas tecnologías que van a ir automatizando y facilitando los medios de pago, que sean más rápidos, hay un acuerdo ya internacional, por ejemplo, con todos los fabricantes de teléfonos celulares, con los Samsungs, con los iPhones, donde todos han acordado utilizar los estándares de seguridad que son fundamentales para este tipo de transacciones. Han acordado que ellos se van a dedicar a la parte de la innovación en el dispositivo, pero que la parte de los medios de pago se va a utilizar un estándar que ya existe, que son interoperables, que son escalables y que nos van a permitir a partir de ahí seguir construyendo la evolución. Es decir, es una cooperación que, por ejemplo, permitiría que si yo voy a pagar en un restaurante en Estados Unidos puedan saber que efectivamente soy yo, porque correcto. ellos ya registraron el celular en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si quieres agregar un poco. No, pero quería agregar no tanto en el tema de seguridad, sino en el tema de la trascendencia y todos los cambios que estamos viendo y la experiencia del consumidor. Yo creo que algo que nos reta a todos los que hemos sido proveedores, digamos, de medios de pago, es que ahora está primando es la experiencia y el pago queda atrás. O sea, la gente está fijándose en lo que pasó de su experiencia y por alguna razón pagó esa experiencia, pero digamos que quedó atrás. Cuando te montas en un Uber, tú ya no te das cuenta que horas pagaste. Cuando tú compras, tú ya tienes enrolada tu tarjeta en el Apple Store y tú compras música y a ti se te olvida que pagaste y se te empieza a olvidar que pagaste en todas esas experiencias Cuando que te creamos. toca pagar la tarjeta de crédito. ¿te Claro, acuerdas? luego te das cuenta, ¿no? Pero está primando la experiencia y que el pago queda atrás. Y ahí es donde estamos, digamos, innovando todas estas compañías que antes estábamos, digamos, en el tema de pago, tenemos que trascender a ofrecer experiencias y no pagos. María Elvira, yo quería preguntarles, en el tema, digamos, de bancarización, hoy en día están saliendo unas nuevas modalidades de microcréditos, y estoy hablando de microcréditos de 5.000 pesos, que una persona lo solicita a través de una aplicación y la aplicación ya tiene cargada toda la información de esa persona que le permite aprobarle ese microcrédito. ¿Cómo funciona eso? Esta inteligencia artificial que también es un nuevo término que nos está rebasando, porque nosotros entendíamos inteligencia artificial en la medida de robots y eso, pero no, ya tienen todo nuestro perfil, saben qué consumimos, cómo consumimos, si pagamos, si no pagamos, y te aprueban eso así nomás. Incluso gente que no está bancarizada. Sí, de acuerdo. Realmente más que inteligencia artificial son modelos, ¿no? Son modelos que se han construido o se pueden construir con datos que tú ingreses y ya hay modelos predictivos que dicen, bueno, esta persona va a tener un buen crédito o no por la historia. Digamos que la probabilidad básicamente se construye con la historia y se puede predecir. O simplemente tú ya entras a bases de datos en donde ya sabes y esos modelos ya están implícitos y tienes unos créditos preaprobados. O sea, funciona de una forma a la otra. Pero digamos que hoy ya la inteligencia atrás de cualquier API, de cualquier modelo predictivo, te permite fácilmente saber si una persona va a pagar o no va a pagar.
con 3 variables demográficas, con un variable de lugar, etcétera, ya el modelo te saca lo que tú necesitas. O sea, digamos que allí más que un tema de machine learning o algo sofisticado, son modelos probabilísticos básicos que ya lo hacen. Y que son compañías que nacieron ya con ese DNA digital, ¿no? Que tienen en su esencia el trabajar, y nosotros como industria los estamos trayendo a la mesa a trabajar con nosotros. Son ese tipo de empresas, ese tipo de fintechs, ese tipo de compañías muy innovadoras que se mueven muy rápido y que son los que necesitamos sentados para que nos permitan dar ese siguiente paso, porque realmente esa expertise y ese conocimiento, no hay una sola empresa que tenga todo ese conocimiento, todas esas capacidades. Es la época de la colaboración, y ese es un ejemplo que estamos de alguna manera viendo en ejemplos prácticos como… Sí, a mí me gustaría mostrar un ejemplo práctico que todos ustedes van a experimentar acá cuando FENALCO los invite a entrar a la plataforma nuestra para la recepción de facturas y para la emisión también de facturas electrónicas en forma gratuita, los que no tengan que integrarlo con ningún sistema. ¿A ustedes les gustaría que en ese intercambio digital, imagínense que empiezan a emitir facturas electrónicas también y están del otro lado conectados con su cliente, que va a estar viendo también las facturas a través de ese mecanismo? Ya no se van a tener que enviar las facturas, sino que van a estar ahí, ambas partes a través de esta red GoSocket la van a poder ver. ¿A ustedes les gustaría que, por favor, levante la mano a quién le gustaría, quién vería valor en que después de facturar, unos minutos después, a su factura le apareciera alguna factura, dependiendo de la información del pagador, del riesgo crediticio del pagador, o sea, de su cliente, le apareciera un signo peso verdecito al lado de la factura, y ustedes entren ahí y aparezca una oferta proactiva de descontar esa factura inmediatamente, en menos de 2 horas, con tasas de financiación por debajo del 1% mensual, y con el 98% de la plata te la entregan inmediatamente y te retienen el 2% y te lo liberan cuando esa factura tu cliente la paga. ¿A quién le gustaría recibir ese tipo de servicio? Es decir, que facturan y aunque su cliente no les haya pagado, ya les llegue la plata. Sí, su cliente le va a pagar en 30 días. Su cliente va a pagar en 10 meses, pero usted le facturó y a usted le va a llegar la plata mañana. ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gustaría eso? Sí. A todos. Ese es un beneficio. Allá vamos, ahí era donde quería llegar también con el tema del factoring. Entonces, eso nos va a permitir también la facturación electrónica. Las facturas se montan todas en una red y va a haber personas que van a ofertar por esas facturas, a las personas les van a pagar inmediatamente, digamos, podría darse el caso en que se pague inmediatamente porque una entidad financiera compró esa factura y esa entidad financiera va a tener también sí, te cobra una rentabilidad para te cobra una tasa de interés pequeña que tiende a ser muy competitiva, porque ese es lo que les describí, no es más que el negocio del factoring, ¿no? El problema es que el negocio del factoring, dado el mundo en papel y manual, es excesivamente caro y riesgoso. Con la facturación electrónica el riesgo se va al suelo, el costo también se va muy abajo, porque toda la transacción de factura electrónica es completamente, se le puede hacer el tracking, ¿no?, a esa transacción. Va a existir, para que lo sepan, los que no lo saben, va a existir un registro que el MinSIT le está llamando REFEL, que es un registro de facturas electrónicas público, donde cada operación de cesión de crédito, o sea, esa venta de la factura, va a quedar registrado de manera pública y segura en una plataforma que el MinSIT es la entidad llamada, el ministerio llamaba a implementarla, no se ha implementado todavía, pero que le va a garantizar a esa entidad financiera la seguridad de que el cedente de la factura, o sea, el dueño de la factura, el que emitió esa factura electrónica, no la va a ceder 2 veces, la va a ceder una única vez y esa factura va a cambiar de dueño. O sea, aumenta muchísimo la seguridad de esa transacción para la entidad financiera, y hay una ley que respalda que el pagador de esa factura la tiene que pagar, si no la rechazó digitalmente Y también. en todo este rastro digital es donde nos encontramos con el término de blockchain, que creo que ya voy entendiendo. Pero primero quiero poner sobre la mesa, que también está muy encaminado en lo mismo, para preguntarles a todos sobre el tema de las criptomonedas, porque no solamente estamos viendo desafíos en el cambio del dinero en efectivo al dinero práctico, sino que también la banca y los mismos estados se están viendo desafiados con estas criptomonedas. Por un lado, la banca, que están retándose en credibilidad, y por el otro lado, los estados, porque es algo que va mucho más rápido que sus mismas legislaciones. María Elvira.
Bueno, en cuanto a las criptomonedas, digamos que están ahí, aparecieron, tienen un auge grandísimo, hoy todavía no están legalizadas en los países, pero digamos que de cierta forma las usamos, ¿no? O sea, nosotros ya hoy usamos Life Miles para comprar otras cosas, hoy usamos puntos para comprar otras cosas. ¿Eso se puede entender como criptomonedas también? Pues no es exactamente una criptomoneda, pero más o menos el mismo principio, es simplemente transar con una moneda distinta, ¿cierto? Una moneda que nace de blockchain, armada, diferente, que no emite el sector financiero. Entonces hoy ya transamos con monedas distintas, uno puede hacer un paralelo a eso. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos? Todavía no las legalizan porque no las entendemos bien, porque no sabemos qué va a pasar con ellas. Es lo mismo que está pasando con el transporte y Uber, o sea, hoy es legal en algunas ciudades, en las otras no, en unas ciudades lo adoptan más rápido, en otras no, pero al final de cuentas es la tecnología, es lo que está pasando y todos vamos a tener que aceptarlo y un poco convivir con ello y aprender a controlarlos y saber cómo funcionan. Sí, yo creo que del lado de Visa lo que podemos decir es que somos muy respetuosos de las regulaciones locales. En la medida que los gobiernos estén cómodos y tranquilos, que se entienda que hay un cumplimiento con los mínimos de seguridad, porque esta es una industria muy delicada, esta es una industria de medios de pago, estamos hablando de dinero y las entidades que estamos aquí somos responsables de custodiar todo ello. Entonces, solo en la medida que estén las reglas claras y esté la regulación adecuada, es en la medida que este tipo de tecnologías tienen que evolucionar. Sin duda, atrás de las criptomonedas hay otra plataforma que es blockchain, que ahí ese es un tema diferente, incluso mismo que estamos evaluando. Pero sin duda, todavía hay incluso pasos intermedios y quería hacer el ejemplo práctico de un siguiente paso de innovación que estamos haciendo, que son las tarjetas sin contacto, ¿no? Ya por ahí tal vez varios de ustedes han recibido o tienen sus tarjetas que lo que tienen es una antena que se comunica sin insertar el plástico a la terminal, simplemente acercando el plástico, no hay ni que entregárselo necesariamente al cajero. Eso es un pequeño paso, eso es una evolución que va a tener una escalabilidad porque hay ya muchos países a nivel internacional, incluyendo Chile, Costa Rica y a nivel mundial, donde el 90% de las transacciones ya se hacen con esa interfase. Son transacciones muy rápidas, son transacciones que incluso la banca aprendió del sistema de transporte público, donde esas transacciones se hacen en 300 milisegundos, no hay que pedir un PIN, no hay que esperar al voucher, no hay que esperar absolutamente nada. Son transacciones rápidas, que es lo que todos queremos. Por lo tanto, hay, digamos, diferentes niveles de innovación, los estamos estudiando todos ellos, pero al final cosas muy prácticas y pasos de innovación que todo mundo vamos a vivir y vamos a tangibilizar son este que menciono de los pagos sin contacto, que además nos va a permitir que después yo pueda pagar con mi celular, simplemente acercándolo a la terminal, o con una pulsera, con un anillo, con unos lentes, en fin, ahí es donde vienen este tipo de innovaciones y maneras de que la gente pueda sentirse cómoda haciendo esos pagos. Juan, es decir, estamos muy lejos de que podamos tener una tarjeta Visa que nos trance, no sé si estoy utilizando bien los términos, bitcoins. Realmente esa criptomoneda como tal seguirá su curso de evolución, no sabemos hacia dónde va a llegar, todavía no la vemos y no estamos visualizando algo en el corto plazo. Déjame contarte un ejemplo que está pasando ya también muy loco para muchos acá, pero es una realidad y viene para acá también, con la factura. En Chile, que está muy desarrollado todo esto, la factura, la validación, todo lo que viene en Colombia y también el registro de factoring, ya está empezando a pasar. Imagínate que yo te deba 1 millón de pesos, tú me facturaste 1 millón de pesos por un producto que me vendiste. Y Juan Carlos me debe a mí 1 millón de pesos, por casualidad, yo le facturé a él 1 millón de pesos. En Chile ya está pasando que yo puedo tomar la factura, la cuenta por cobrar que yo tengo con Juan Carlos y hacerte una sesión de crédito a ti y registrarla públicamente. Tú eres ahora la dueña, por eso se le llama sesión de créditos electrónica. Tú eres la nueva dueña de ese título o valor, que es mi factura con él, y tú la cobras. Y no hubo dinero. Ni siquiera es una acción donde participó una criptomoneda. La factura es un título o valor digital, es un activo digital. Sí, lo que pasa es que, digamos, las criptomonedas van aumentando su valor con la medida de una credibilidad. La factura siempre va a ser de el millón de pesos. Bueno, esto es muy superior a cualquier criptomoneda existente. ¿Por qué? Porque está respaldado por una transacción comercial o transacciones comerciales de compraventa.
debidamente registradas en forma en la DIAN, o sea, son válidas tributariamente, son válidas comercialmente según la ley del comercio, son válidas, la cesión de crédito es válida, tú vas a tener, obviamente, puedo entrar en detalles de por qué aceptarías tú que yo te pagara con eso. Te puedo dar varias razones por las cuales tú aceptarías. Por ejemplo, imagínate, te voy a dar una simple, imagínate que yo tengo un riesgo crediticio inferior al de Juan Carlos, ¿sí? O sea, tú me facturaste a mí, pero él es un cliente muy grande al cual yo le facturé. Esa factura que yo te estoy cediendo de él, que te estoy vendiendo, tiene más validez que si tú vas a un factoring, te va a dar mejor condiciones comerciales que por la factura mía. O Claro. yo tengo un plazo de pago contigo acordado de 30 días y tengo un plazo acordado ¿Y de esa pago sesión con se él está de 20 haciendo días. acordada? Es decir, ¿Cómo? yo tengo que aceptar que Por tú- supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero les estoy contando un ejemplo que parece ciencia ficción. Lo vamos a ver aquí en un par de años. Eso es intercambio de títulos valores a propósito del blockchain. ¿Para qué sirve el blockchain? ¿Ya? Seguramente vas a preguntar por eso. Bueno, es una forma de almacenar la información, una metodología de almacenamiento, una filosofía de almacenamiento de la información que quede distribuida para que no se pueda hackear, o sea, que sea inmutable y que esa información que se escribe, que se registra, tiene el consenso de todas las partes, a propósito de tu pregunta de que tú tienes que dar el consenso, ¿no?, de aceptar esa transacción. Bueno, todo eso se puede registrar en un blockchain, de manera que todas las partes saben, él tiene que saber que cuando él vaya a pagar la factura ya no me tiene que pagar a mí, te tiene que pagar a ti, ¿cierto? El blockchain sirve para eso. Y este blockchain que, digamos, cuando uno hace una búsqueda rápida, que fue lo que me pasó a mí, lo asocian directa, bueno, digamos, aparece como todo el término asociado directamente al tema de las criptomonedas, pero este blockchain, que al final es como todo un rastro de las operaciones financieras en línea, también la están utilizando hoy en día la banca, digamos, o la banca está generando sus propias metodologías para hacer este rastro, y qué tanta acogida tiene dentro de los estados, dentro de los gobiernos. Te diría brevemente, solamente en lo que son los pagos al consumo, no todavía, porque ahí necesitamos mucha rapidez, ¿no? Digamos que todavía estamos en etapas, digamos, previas, sobre todo en términos de construir esa infraestructura desde un punto de vista digital. Tenemos que hacer que el comercio electrónico madure, que sea un comercio electrónico más, digamos, aceptado y utilizado por la gente. Entonces, realmente los desafíos y lo que tenemos hoy enfrente no se resuelve hoy en día con este tipo de plataformas. Sí, en negocios donde no necesitamos una transacción en 300 milisegundos, donde hay una operación comercial entre empresas, donde el tiempo no es crítico, lo que es crítico es la seguridad y la garantía que hay atrás de todos los entes económicos. Entonces, yo te diría que no es algo que para temas de cara al consumidor o para hacer un pago de persona a persona o en una transacción de comercio electrónico se esté utilizando en este momento. Y el blockchain es en este momento el sistema, digamos, como que ofrece mayor seguridad en las transacciones. Sí, sí lo es por el tipo por lo distribuido que es. O sea, nadie es propietario de la información. Se construye una red de nodos, donde puede existir varios nodos. Mientras más nodos haya, obviamente puede ser más lenta y más cara la transacción, pero más segura es la transacción. Y esos nodos replican información entre ellos. Entonces, en la práctica el blockchain es inhackeable y de nuevo, por el concepto también del consenso entre las partes para registrar esa información. Entonces, es un ledger, eso es un repositorio de información distribuido, eso le da seguridad y consensuado. Sí, es la forma más segura que hay. María Elvira. Sí, no, digamos que concuerdo con lo que han dicho. Ya pensando en el futuro, digamos que en el hoy, digamos que no se usa, todavía no está suficientemente sofisticado para Pero, usarlo. ¿y en Colombia cómo está el tema del blockchain? ¿Lo utilizan en Colombia específicamente, ya que eres la colombiana en este panel? No, en Colombia, para las entidades transac- financieras lo utilizan, el Estado lo entiende, lo utiliza dentro de sus… No, digamos que hoy no se está utilizando de pronto para transacciones grandes, etcétera, para consumo hoy, digamos que de cierta forma no se usa, pero yo creo que a futuro sí va a ser una fuente de información, porque hoy en día, digamos que los pagos todavía en Colombia están muy regulados, es el banco, las entidades de crédito, etcétera. Apenas empiezan los nuevos entrantes, digamos, aparecen todas estas nuevas formas de pago, el retail
un Rappi ofreciendo pagos, un Mercado Pagos, y empiezan a entrar, digamos, en el mercado de pagos todas estas instituciones que no son financieras. Y yo creo que a futuro tener esto rastreado en las transacciones, un blockchain, va a ser indispensable, ¿no? Porque ya el sistema bancario de cierta forma se va a hacer un lado y van a aparecer todos esos nuevos entrantes donde al final tú no vas a saber de dónde vino una transacción y la otra. Entonces va a ser la forma de un poco entender lo que pasó en el mercado y de dónde vino una transacción que pudo salir de una persona que la hizo por, no sé, por un sistema de Rappi, le pasó una plata a otra y que pudo terminar en otro país siendo un tema de crédito. O sea, Sí, por ejemplo, un ejemplo muy concreto que seguramente ustedes viven. Las grandes superficies en Colombia, en cualquier parte del mundo, establecen condiciones de precios con sus proveedores, ¿cierto? Tal producto me lo vendes a tal precio, tal producto me lo vendes a tal precio, etc. ¿Sí? Hay proveedores internacionales que tienen sus sistemas en Suiza, en Europa, en Estados Unidos, en México, y de repente le cambian sus precios, ¿sí? Y él le está vendiendo a la gran superficie. Ese es un problema súper común de todos los días. Y le está vendiendo a la gran superficie y de repente la gran superficie le dice, no, pero ese no fue el precio que acordamos. Y lo castiga por eso, comercialmente, ¿no? Y lo evalúa mal comercialmente. ¿A quién hay que creerle? ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Dónde está registrado eso? Bueno, eso todo se puede registrar en un smart contract, un contrato inteligente en el blockchain. Y no necesitas ninguna regulación para eso. ¿Por qué? Porque ya existe un consenso entre esas partes de respetar un precio preacordado. Entonces, ¿qué hace el supermercado? Le entrega un reporte de cómo le fue a ese proveedor en función de lo que le solicitó, pero también de los precios que acordaron, y el reporte puede ser negativo, y el proveedor se enoja y no sabe si creerle o no. Todo eso puede estar consensuado. Entonces, son usos prácticos del blockchain. El blockchain no lo para nadie, porque es distribuido, pero permite a todas las partes que interactúan en un negocio, cualquiera que sea, obviamente en el mundo de los pagos electrónicos, de los créditos, etcétera, va a demorar mucho más porque eso está mucho más regulado, pero en otros mundos, donde hay consenso entre las partes de respetar ciertos acuerdos, van a ver el blockchain por todas partes. Bueno, pasamos a cosas menos tecnológicas, bueno, o por lo menos cosas más de la cotidianidad. Hoy en día están en aumento las ventas por internet y no vayamos a estas grandes plataformas como Amazon, incluso un poco más cercana a nosotros como Linio, sino de esos pequeños emprendedores, esos pequeños empresarios que incluso ellos mismos están generando sus productos. ¿Cómo facilitarles a ellos la apertura de la puerta para que puedan entrar a este mercado financiero por internet? sí, de acuerdo. Digamos que hay un auge muy grande. Las transacciones, por ejemplo, del mundo presente crecen un 17%, cuando las del mundo no presente crecen un 50%. O sea, realmente el auge es trascendente, o sea, casi que se dobla el mercado. Y yo creo que los pequeños comercios tienen un gran reto, ¿no? Sobre todo, hay cierto nivel en donde, digamos que es difícil para ellos acceder a estas plataformas y acceder a estos medios de pago. Digamos que hay compañías, digamos que nosotros lo hacemos y le brindamos a todos estos pequeños comercios la posibilidad de construirles su página de internet, ingresar al comercio, darles sus botones de pago y darles todo ese acceso a ese comercio electrónico, a todos nuestros comercios y a todas nuestras pymes. Y hay compañías que están haciendo esto. Es un producto que tenemos en auge, es un producto que tiene una gran acogida, y es que les diseñamos toda la estrategia, hasta la estrategia digital, para ayudarlas a entrar en ese negocio. Nosotros estamos trabajando mucho desde la perspectiva de educación para esas millones de personas que hacen por primera vez su compra por internet, donde tienen esa experiencia que normalmente tiende a ser, digamos, mala, porque en una gran cantidad de ocasiones, como es la primera compra que hace, no está registrado en los sistemas y entonces tiende a ser una transacción rechazada, y entonces ahí viene todo un tema pues ya cultural de no, yo no quiero utilizar mi tarjeta, o tengo miedos, o he escuchado. Entonces realmente uno de los grandes esfuerzos que tenemos es trabajar en el proceso de educación, no solo a la parte de los comercios y haciéndoles ver cómo las tecnologías y las herramientas actuales les ayudan para poder minimizar esos ataques, esos riesgos, pero también para el consumidor, de manera que sepa qué información tiene que poner, qué es lo que puede esperar de una compra en este nuevo canal.
canal y es uno de los temas que más estamos invirtiendo y igualmente los bancos y todas las empresas alrededor, todo esto es un tema de educación. Y justamente también quería llegar a ese tema y es la protección de las personas que están comprando en línea. Sí. Correcto. No, hay varios mecanismos, digamos, en cuanto a proteger las personas, pues digamos que Visa ahí tiene varios productos en donde tenemos la protección y tenemos protección contra el fraude de las personas, pero digamos que todavía creo que tenemos un mundo por recorrer, ¿no? La aceptación en el mundo presente en las transacciones es del 90%, cuando la del mundo no presente es del 70%. O sea, nos cuidamos mucho. Se rechazan muchas transacciones porque todavía le tenemos miedo a los fraudes y porque pasan, porque todavía no lo hemos logrado controlar, la verdad. No, tú hablabas al principio, el inicio de la pregunta, sobre el empoderamiento ¿no? de pequeños negocios con todos estos monstruos llegando como Amazon, ¿no? Permíteme ahí filosofar un poco sobre el futuro. Nosotros estamos viendo una tendencia donde, vuelvo a la factura electrónica, donde cuando el pequeño negocio emite factura electrónica y empieza a recibir sus pagos en forma anticipada, todos sabemos que los pequeños negocios están condenados a quebrar, todos, más del 90%. ¿Por qué? Por problemas de flujo de caja. ¿Por qué? Porque tienen que pagar los impuestos, los salarios, las obligaciones con los empleados, etcétera, antes incluso de recibir sus pagos, ¿cierto? Y no son sujetos de crédito. Esa es la realidad. Enfrentémosla. Seamos sinceros con nosotros mismos. Esa es la realidad. Es incómodo hablar de eso, sí, pero esa es la realidad de todos nuestros países de América Latina. Resulta que con facturación electrónica yo puedo empezar a recibir mis pagos anticipadamente a tasas súper competitivas. El costo financiero es súper competitivo. ¿Qué va a pasar ahí? Los negocios, ¿qué está pasando? Países como Chile, Perú, otros países, México, las empresas pequeñas están empezando a quebrar menos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista social y para el futuro? Yo veo un mundo futuro donde todo el que tenga un emprendedor adentro, que todos creo que lo tenemos, pero tenemos ese miedo a dar el salto del emprendimiento porque nos vamos a enfrentar a esos problemas financieros que no sabemos cómo resolverlo porque los bancos no nos van a dar crédito. Si yo logro anticipar mis pagos y con eso logro cumplir mis obligaciones, voy a tener un incentivo a ser emprendedor. ¿Qué significa eso? El mundo futuro que yo veo es un mundo donde los grandes conglomerados empresariales no van a poder contratar personas, empleados, van a tener que contratar subcontratistas, porque la gente va a querer tener sus propios negocios, que les voy a vender a todos los que están acá, que son todos personas de negocio probablemente. Entonces, lo que viene con la facturación electrónica es eso, un empoderamiento a los pequeños negocios. Eso está pasando en Chile, eso ya está pasando en Chile. Chile es un país también con muchas pequeñas y microempresas y que están solucionando sus temas financieros por esta vía, justamente por la facturación electrónica. Entonces, yo pienso que es una amenaza evidente a los grandes negocios que van a tener que ver cómo lo resuelven, ¿no? No sé si se entendió el tema, ¿no? O sea, hoy en día los grandes negocios contratan empleados, en el futuro van a tener que contratar a subcontratistas. Una red de empresas en donde cada una se alimenta de los servicios que tiene la otra de acuerdo a sus Y parece ser necesidades. un mundo donde la riqueza se distribuye mejor, como se decía ayer en una de las charlas, ¿no? Un capitalismo más consciente, ¿no? Y más responsable. Bueno, se nos está agotando el tiempo, se nos agotó el tiempo, entonces quiero cerrar, ya que nos fuimos hacia el futuro, quiero cerrar preguntándoles, ¿cómo ven a Colombia dentro de 10 años? ¿Qué se requiere, o sea, qué hace falta? Hace falta que se integre el Estado, la empresa privada, y si existen en este momento barreras regulatorias que nos permiten dar ese salto y pasar de la transición a efectivamente esta nueva era digital de las transacciones financieras. Bueno, pues digamos que yo creo que la barrera que vemos que es una, pero digamos que podemos trascender a ella es el 4 por mil, es como una barrera evidente, pero digamos que se puede trascender a ella, ¿no? Me van a matar. Pero más que todo, yo creo que pues
fue, digamos, lo que hemos dicho varias veces, digamos, durante toda esta conversación, y es que definitivamente hay que incentivar todas las puntas. Entonces hay que incentivar la empresa para que los pagos electrónicos se den, crear incentivos de impuestos para estas compañías que usan pagos electrónicos y que hacen pagos electrónicos. Hay que incentivar ese tarjetaviente cuando paga electrónicamente, devolverle el IVA, devolverle algún incentivo para que lo siga haciendo y sigamos intensivando. Y sin duda hay que incentivar la formalización de los comercios. O sea, está demostrado que entre más se formalicen, que entre más pagos electrónicos haya en un país, más contribuye al aumento del PIB per cápita. O sea, ya definitivamente la economía crece cuando la economía se formaliza y cuando los pagos electrónicos crecen. Entonces, si se atacan todas las puntos, la empresa, el pequeño comercio y el consumidor final, y con incentivos que el gobierno ponga sobre la mesa, yo creo que se puede crear un ecosistema en el que Colombia evolucione a un ritmo mucho más rápido de lo que lo está haciendo hoy, porque ya las nuevas tecnologías están apareciendo y los nuevos entrantes lo están haciendo. Juan, y sé que esa es una de las cosas que más te interesa, que es quiénes más deberían estar colaborando en Claro, todo este, sí, en todo sin este duda. ecosistema que se debe crear, como decía María. Y yo creo que ya están. Yo ya veo a Colombia simplificando el proceso. Hoy en día la apertura de un negocio o el que se le pueda otorgar un terminal para realizar pagos electrónicos es complicado. La cantidad de trámites que se requieren, la cantidad de pasos y el tiempo realmente no es lógico con lo que ya existe, porque es que precisamente en este espacio de colaboración ya están prácticamente las instituciones y las tecnologías para hacer que eso suceda prácticamente en un minuto. Desde mi teléfono celular puedo estar afiliado, puedo estar recibiendo pagos de manera inmediata y por eso es que lo veo en muy corto plazo, que por un lado podamos seguir avanzando con lo que ya comentó María Elvira, sin duda remover esas barreras que hacen complicado ese proceso, y por otro lado existe una comunidad fintech, existe una cantidad de emprendedores de tecnología, de gente con talento que va a ayudar a los bancos, a toda la industria, a hacer que este proceso sea mucho más rápido de lo que nos esperamos. Yo en todas las reuniones que tengo con los clientes hay una agenda digital en cada una de ellos. Todos tienen una serie de inversiones que vienen en muy corto plazo y que ya se están dando y las vamos a ver, digamos, muy pronto, facilitando a los clientes las transacciones electrónicas. Bueno, yo veo a Colombia muy diferente a como está hoy. No se enoje nadie, pero Colombia es el tercer país en población de América Latina, después de Brasil y México, y es el 10º país en entrar a la facturación electrónica. Algo está mal, ¿no? A mí me tocó asesorar a uno de los directores del pasado de la DIAN, a Juan Ricardo Ortega, en 2012, sobre el proyecto de facturación electrónica, el que se está implementando ahora. Eso no tiene sentido. Entonces, yo veo esa demora, ¿no? No tiene sentido. Yo veo un gran desafío para el gobierno colombiano y los gobiernos en general del mundo de ponerse a tono con los tiempos, porque si no lo hacen, corren el riesgo de que no representen a la sociedad y la sociedad va a buscar soluciones a sus problemas, ¿no? Y las va a encontrar. Y la tecnología, les tengo una noticia, no la para nadie. Sin embargo, soy súper positivo. Veo a Colombia en 10 años más como uno de los líderes regionales. Tamaño tiene, materia prima y buenas profesionales, un pueblo con tradiciones, con cosas muy bonitas, muy diverso, grande. Y lo veo muy avanzado en 10 años más. Y pienso que el gobierno está abordando, los gobiernos en general de América Latina están entendiendo esta tendencia tecnológica y se están poniendo las pilas para ponerse a tono, ¿no? Así que… Bueno, pues nos veremos en 10 años y ya veremos si podemos decir bienvenidos al futuro o no. A María de Credibanco, a Juan de Visa y a Mario de GoSocket, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes. Nos están preguntando acá si se puede hacer un par de preguntas. Consulto, nos Lo que dicen- pasa es que estamos un poquito retrasados Vamos en la agenda programación. bastante atrasados en la agenda, entonces me piden el favor de que ya suspendamos. Los invito al almuerzo en la parte, salen por acá para dar la vuelta por la parte izquierda del auditorio
Y nos volvemos a encontrar aquí a las 2 de la tarde, es la 1 en punto. Muchas gracias y gracias también a Maritza y a los invitados. En todo muy caso, amables. nuestros panelistas están diciendo que si tienen preguntas, ellos van a estar ahorita también allí en el almuerzo y GoSocket tiene un stand en donde los pueden buscar. Muchas gracias.